Esto es para los que tenemos 30 años para arriba, ¿verdad? Por eso es que yo miro a Mildred ahí, diciendo, acordándose de ahí. Los jóvenes dicen, ¿qué es eso? ¿Qué está diciendo el pastor? Son unas estrofas de unos himnos que los de 30 para arriba conocemos. Estamos en una serie que le hemos llamado una fe productiva, basada en Santiago, cuando él dice: pero ¿estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obras es estéril o es muerta? Entonces la fe es una fe productiva. Es una fe que se ve, y por eso es que la pregunta del mes y de la serie, y aplicando lo que hemos aprendido hasta hoy, es: ¿alguien vio tu fe esta semana? Vuelvo a preguntarte, ¿alguien vio tu fe esta semana? ¿Tus hijos vieron tu fe? ¿Tus vecinos vieron tu fe? ¿Tu cónyuge vio tu fe? ¿Tu amigo vio tu fe? Porque la fe se ve. Ese es el tema de Santiago. Jesús ve tu fe. Hablando ya de Marcos. Hace unos meses llegaron miles y miles de refugiados ucranianos a Alemania, a la terminal de trenes en Berlín. Pero también habían miles y miles de personas esperándolos para mostrarles el amor y la compasión a estos refugiados. Y hicimos una réplica de los carteles y uno decía: cupo para 2 personas. Esta familia iba a hospedar a 2 personas. Otro decía: recibo a mamá con hijo, en ucraniano. O sea, el espacio es para una mamá con un hijo. Habitación para familia de 4 personas. Y este espacio aquí está en alemán, Strugensen 5, aquí están, Berlín, 3 personas, estaba leyendo mal. Yo me pregunto, si hubiese estado en esa condición, ¿cuál hubiese sido mi cartel? ¿O hubiese ido a la terminal de trenes? Una pregunta interesante. ¿Hay espacio en tu corazón para amar a las personas, para servir a las personas? En esta serie vimos cómo la compasión se hace evidente en el samaritano cuando ayuda a un judío que es su enemigo. Y él hace una serie de acciones que muestran la compasión. Y el Señor, hablando con este intérprete, este abogado de la ley, le hace ver que los que conocían la palabra de Dios no respondieron a la necesidad. El sacerdote y el levita pasaron de largo. Luego, la semana pasada vimos cómo esta niña aboga por su secuestrador porque está en Siria, una niña de 9, 10 años, y le dice a su señora, a su amo, le dice: si mi patrón va a Israel, allá lo pueden sanar. En ese contexto difícil de adversidad, tiene una fe en Dios, pero es una fe que se ve, porque aún está abogando por su secuestrador, Naamán, que tiene lepra. Y es sanado. Naamán se convierte también. Y hoy vamos a ver los 4 amigos que no sé si eran amigos.
las versiones dicen ahí en Marcos capítulo 2, verso 1 y verso 2, que estos 4 hombres van cargando a un paralítico para que sea sanado. Vemos en este caso el sacrificio por alguien que necesita ayuda. En estos 3 casos, y esto creo que es importante que lo escribas, que lo guardes en tu corazón, estas 3 experiencias que hemos narrado no se dan en contexto de templo, de sinagoga o de iglesia. Se dan afuera de los templos, de la iglesia, de la sinagoga, en el diario vivir. Así que eso es una lección interesante. Los 3 escenarios de una fe productiva no se dan en un contexto de sinagoga, templo o iglesia. Se dan en el exilio, en una casa, en un camino. Es aquí donde se nos muestra a servir a Dios, no solamente el domingo. Por eso es la pregunta: ¿qué haces cuando no estás reunido? ¿Qué haces de lunes a sábado cuando tú no te reúnes? Y también compartimos la clave en estos procesos de la tengo que ir a mis notas, NRB, necesidad, respuesta y bendición. Los patrones que se dan en la Biblia. Alguien ve una necesidad, responde a ella y hay bendición. Bueno, vamos al pasaje de Marcos 2:1. Aquí me voy a encontrar con algo interesante. Marcos 2:1. En este primer verso dice: cuando Jesús regresó a Capernaum. Me voy a quedar ahí porque es importante este detalle. Capernaum es una aldea, o era una aldea. Hoy solo hay ruinas. Los que han ido por allá se van a dar cuenta que solo hay ruinas, y lo que van a ver es la casa de la suegra de Pedro en ruinas. No estoy bromeando, no soy Dante Gebel, ¿verdad? Lo que estoy diciendo que es un lugar de peregrinación. Y aquí estuvo Pedro, y aquí vivieron los discípulos, porque la mayoría de los discípulos vivieron ahí en Capernaum. Pero ahí en Capernaum se hicieron muchos milagros. Jesús dice en Mateo 11, hablando a Capernaum: oh Capernaum, si los milagros que he hecho acá se hubieran hecho en Sodoma, ellos se hubieran convertido y estarían hasta el día de hoy. Así que en ese entorno de tantos milagros, los habitantes eran duros de creer, para creer. Y aquí estamos. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Y empezaron a escuchar: ahí está Jesús. Y luego dice: pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra de Dios. Debo quedarme aquí en estos 2 versos, porque estas personas que estaban ahí en Capernaum escucharon que Jesús estaba ahí, querían verlo, querían escuchar la palabra de Dios. O sea que estaban bien, pensando: necesitamos escuchar la palabra de Dios. Aunque ahí estaban unos que solo habían llegado para criticar, o para juzgar, o para comer, o no sé, tantas motivaciones. Porque ahí estaban expertos en la ley que cuando Jesús estaba predicando, cuando Jesús estaba perdonando el pecado del paralítico, empezaron a juzgarle. Así que en ese contexto vemos que las personas se inquietan, buscan a Dios, se juntaron, van a edificarse a sí mismos, van a escuchar la prédica. Y este proceso es muy bueno. No es malo, porque el que tengamos inquietud, sed de la palabra de Dios, escuchar la predicación, es muy bueno. Y algunos dicen:
que esto que vemos en estos dos versos pasa mucho en el 80 y 90% de las iglesias, y que solo el 10 o el 20% son los que sirven y trabajan. Por eso en estos versos, antes de ir a la fe de esos 4 cuates, me llama la atención este cuadro que tenemos como iglesia, como una guía para el sistema. Y vemos aquí que es importante conocer a Dios, el encuentro personal con Cristo. Y también es importante encontrar libertad en un grupo pequeño, en un grupo de crecimiento, lo que nosotros llamamos grupos pequeños o mejor juntos. Pero a veces aquí se queda la mayoría, como en el verso 1 y el verso 2. Y ahora, al pasar a los siguientes versos, vemos que aquí hay menos y aquí hay menos, pero ese menos es importante para Dios, porque en este tercer paso descubrimos nuestro propósito de vida y aquí hacemos la diferencia sirviendo. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿por dónde vas? Si estás acá, está bien, ya conoces a Cristo. Pero la siguiente pregunta, ¿te estás edificando en un grupo pequeño, en un grupo de discipulado? ¿O estás entrando a este punto de decir, mi vida tiene un propósito? No puede ser que yo solo escuche la palabra, que solo me edifique. Yo tengo que servir a Dios y quiero hacer la diferencia en mi vida. Y eso es lo que vamos a ver en los versos que vienen. Estos 4 personajes hacen la diferencia. Porque van a llegar tarde a la reunión, ¿verdad? Porque estaban haciendo un plan, porque estaban orando, estaban pensando en una estrategia, porque miraban a su amigo tendido que necesitaba la sanidad. Te vuelvo a preguntar, ¿dónde estás tú? La idea de esta mañana con la palabra es que nos movamos acá. Si no tienes un grupo de crecimiento, pues búscalo, encuéntralo, edifícate, pero descubre tu propósito y haz la diferencia. Ahora sí, pasemos al texto, el verso 3. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. El texto no dice que son amigos, es muy probable. Y si fueran amigos, yo le llamo los 5 mosqueteros. El paralítico y 4, y uno para todos y todos para uno. Porque vamos a estar juntos en esta necesidad y vamos a responder a ella y habrá bendición. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Se me pasaba un detalle. Quiero regresar a la anterior, porque creo que es muy importante. Este grupo que está acá está oyendo, que no es malo, está edificándose, pero muchas veces nos pasa a nosotros eso. Y yo quiero preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué nos quedamos en el verso 1 o el verso 2? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué no pasas al paso 3 o paso 4? Probablemente por pereza o temor. Estos personajes que vamos a ver más adelante se esfuerzan, o pudieron haber pensado, este está gordito y si se nos cae, lo vamos a dejar peor. O comodidad, o dureza de corazón, o afanes. Pudieron haber pensado, pero si nosotros tenemos compromisos, vamos a perder el tiempo yendo a ayudar a este amigo. ¿Cuál es tu caso? Hoy en esta mañana nosotros somos desafiados por el Señor y su palabra a una fe productiva a través del sacrificio.
La fe que se ve a través del esfuerzo. Y aquí es donde regresamos al verso 3. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Cargar requiere esfuerzo, ¿sí o no? ¿Requiere sacrificio, sí o no? La semana pasada estuve trabajando ahí con Harry, que me ayudó a mover una madera, y trabajamos un tiempo con él. Yo en la tarde tenía un gran dolor. Yo dije, ¿y si me va a dar dengue? ¿Verdad? Y eso fue lo primero. ¿Y si tengo dengue? Porque me dolía todo el cuerpo. Y dice, con razón, si estuve cargando madera. No es dengue, ¿verdad? Pero en la vida cristiana, nuestra fe se va a ver a través del esfuerzo y habrá cansancio. Algunos estuvieron acá desde las 7:30, 8 de la mañana, preparando los chuchitos. Hay chuchitos de refa por ser septiembre. Pero vemos ahí el esfuerzo, cargar al amigo. El libro de Proverbios nos muestra tantas veces que los pasos que no damos, no los damos por la pereza, y nos anima a vencer la pereza. Y nos muestra a la hormiga como un ejemplo, porque trabaja duro, es diligente, son incansables, son sabias, trabajan en equipo, son previsoras. Por eso dice Proverbios 6:6-9, tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende lo que hacen y hazte sabio, que a pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, miren, aquí está la palabra, se esfuerzan todo el verano, juntando el alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? ¿Por qué menciono esto? Porque estos 4 amigos son esforzados y muestran su fe a través del sacrificio, del esfuerzo. Porque hubieran dicho, pero mejor quedémonos aquí en casa. ¿Para qué vamos a llevar a este? Viendo la serie. Me llama la atención en ese pasaje de Proverbios, ¿cuándo despertarás? Llevándolo al Nuevo Testamento, yo te preguntaría hoy, ¿cuál es tu actividad en el reino de Dios? A veces lo que nos detiene es la negligencia. Si conectamos esa pregunta con la parábola de los talentos, el Señor dice, siervo malo y negligente. Así que lo que vemos aquí es, número 1, la fe productiva se va a ver a través del esfuerzo, del sacrificio. Yo quiero estar en el grupo de alabanza. Y hay ensayo el sábado. Y hay ensayo el domingo en la mañana. Ya no. Es como lo que nos pasa. Muchas veces queremos ya en la mañana amanecer hablando inglés, ¿verdad? La segunda cosa que veo en estos versos, y regresamos al verso 3 y al verso 4, es decir, que llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla, cargando. Y dice, como no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Yo digo, ahí va un arquitecto, calcularon, ahí donde lo vamos a bajar, ahí es justamente donde está Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Pero lo primero que veo en este segundo paso es que esta fe de ellos es una fe que vence obstáculos. Es una fe que no los detiene, es una fe productiva. Las personas sin fe solo ven los obstáculos.
Ellos pudieron decir, hasta aquí llegamos. Ni un poquito más usted. Porque mire toda esa gente. ¿A qué horas pasamos? Hay personas que en el reino de Dios tienen un doctorado en ver obstáculos. Pero los obstáculos en toda la Biblia solo nos sirven para inspirarnos y para pensar en estrategias de cómo lo vamos a lograr en el poder de Dios. 3 amén. Yo quisiera que alguien más dijera amén. Los obstáculos en el reino nos sirven para pensar en estrategias de cómo llegar y alcanzar aquello que Dios tiene para nosotros en su poder. Amén. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Hagamos un hoyo, muchacha. Levantémoslo, calculémonos. Tú mira, anda a ver dónde está Jesús. Hacele un hoyo a la pared. Estoy imaginando cosas. Y nos decís justo donde Él está, porque por ahí lo vamos a bajar. La Biblia está plagada de personajes que sí ven los obstáculos, pero esos obstáculos no los dejan avanzar. Esos 10 espías dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, es más poderoso que nosotros. La tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que se lo traga a uno usted. Se traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. ¡Qué cantidad de obstáculos! No se puede. Es imposible. Pero estos 4 personajes nos muestran que la fe productiva pasa esos obstáculos. Nada los podrás detener. Sí habían ciudades amuralladas, regresando a la historia del Antiguo Testamento. Sí estaba Jericó asegurada. Pero esas murallas, esos obstáculos se iban a derrumbar por el poder del Señor. E iban a avanzar y llegar a donde Dios quería que estuvieran. Así que estos personajes nos muestran a nosotros la importancia de seguir adelante, de no detenernos, de creer que Dios puede hacer la obra. Y luego vemos este verso que sigue a continuación. Al ver la fe de ellos, Jesús vio la fe de ellos, la seguridad, porque vio el esfuerzo. Y a lo mejor dijo: esto no es así nomás. Estos hombres confían y saben que yo puedo sanarlo, porque para mí no hay límites. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Habían ido por sanidad, pero Jesús dice: no, voy en un proceso. ¿De qué me sirve, pudo haber pensado Jesús, que este se me vaya sano al infierno? Y Jesús va en el proceso, y eso crea controversia, porque aquellos ya empiezan a criticarlo y a decir cómo es que Él está perdonando pecados. Eso solo es Dios, y Él no es Dios. Pero la historia continúa, y cuando vemos en la historia, dice aquí, algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron, sigamos en versos, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? Mas, ¿qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Digamos. Así que
les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Sanidad, milagros, poder. Pero ¿cuál es el inicio de este proceso? La fe de ellos. Una fe que Jesús vio en ellos. ¿Cómo es que el Señor ve tu fe? La semana pasada se me arruinó la máquina de cortar grama. Hicimos los esfuerzos, mi cuñado es mecánico, la vio y dijo: no, tampoco se puede hacer algo, hay que llevarla a un experto. Y yo pensé, la voy a llevar el jueves temprano. Fui a buscar la máquina, la saqué de allí, la iba a arreglar para que me cupiera en el carro. Y de repente pensé, todo es mecánicos. ¿Y acaso no voy a predicar sobre la fe? ¿Será, Señor, que tú no puedes obrar en esta máquina y puedes hacer un milagro? Y dije: Señor, yo voy a creer. Y sé que tú la puedes arreglar. No tiene gasolina, voy a traer gasolina. Era parte de los pasos de fe. Le eché gasolina y en el nombre de Jesús, y arranca la máquina. Si alguno tiene una máquina ahí descompuesta, me llama para ir a orar. No, no es eso ahora. Lo que les quiero decir es que realmente en el diario vivir, en las experiencias, lo primero que pensamos es el doctor, el laboratorio, esto, lo otro. Y gracias a Dios por los médicos, y tenemos médicos acá, y no estoy diciendo que Dios no los use, por supuesto, en ese proceso. Lo que te estoy preguntando es que en ese obstáculo que tú tienes, lo primero que haces es confiar y poner al Señor delante de esa situación, ya sea problema económico o lo que sea. Pero nosotros estamos en esta carrera, en este afán. Si es que tengo un problema económico, entonces un tarjetazo, y si se bloquearon esta tarjeta, pues la otra tarjeta, y ahí vamos. Cuando le podemos pedir sabiduría al Señor. Y lo que quiero mencionar en este último punto para luego concluir es que la fe productiva agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús salvó a este paralítico, tuvo un encuentro personal con él, pero también fue sanado. Los que conocían la ley solo estaban para juzgar. Los otros estaban ahí para aprender, para edificarse a sí mismos. Pero estos cuatro nos modelan algo maravilloso, que es confiar en los tiempos difíciles, en los procesos, en los obstáculos, porque para Dios no hay nada imposible. Había una necesidad. Estos cuatro levantaron su mano y dijeron: nosotros lo cargamos y nosotros lo llevamos. Hubo una respuesta y hubo una bendición. Estos personajes nos enseñan a que la fe se ve a través del amor sacrificial. Los pasos de fe requieren esfuerzo. Si ustedes leen la Biblia, vemos muchos milagros, pero tienen que ver con un pequeño esfuerzo humano. Sí, te voy a dar aceite, sí te voy a ayudar en ese problema económico, pero anda a pedir vasijas prestadas. Y anda a vender el aceite. Y paga tu deuda. Y vive con lo que te queda, pero ahí está el milagro. Pero hay un esfuerzo de parte del Señor. ¿Estás dispuesto a hacer la diferencia? A salir de esos primeros dos círculos, del conocer a Dios y del crecer, y pasarte al tercero y al cuarto. Descubre tu propósito y haz la diferencia.
Vimos que los primeros se inquietan, oyen la palabra, buscan a Dios, se edifican a sí mismos y están en el proceso del 80 a 90% de las personas. Pero hoy te animo a ser de los 10 o del 20%. Hay algo que a mí me cuesta como pastor y voy a abrir mi corazón y Dios conoce eso, que Él me lo va a descifrar, ¿verdad? Pero a mí me cuesta decirle a alguien que se congregue. No sé por qué. Pero soy muy exigente. Y deberíamos hacerlo. De hecho, hoy en mi pan diario, que también en mi proceso de crecimiento, el paciente va con el médico y le dice: doctor, ¿y usted se congrega? No, no me congrego porque es que en la iglesia me hirieron. Pero vaya a otra iglesia. Y dice que el doctor reaccionó y dice: voy a ir a otra iglesia entonces. Y hay que animar, y el punto era: animemos a que las personas se congreguen. Pero a veces cuando yo pienso eso, digo, si no podemos con los de a pie, ¿qué va a pasar con los de a caballo? Que es lo que quiere decir, congregarse es lo más simple. Y la pandemia lo que nos mostró es que nuestra fe estaba débil, porque nos acomodamos hasta el punto de dejar de congregarnos. Pero el siguiente paso es el importante, el dar los pasos de fe para descubrir el propósito, servir a Dios. Y hoy te pregunto a ti, me pregunto a mí: ¿es por pereza, es por temor, es por comodidad, es por dureza de corazón, es por afanes? No importa cuál sea tu caso, demos ese paso para servir a Dios. Hoy hay 50 voluntarios en Vida Plena. Yo le estoy pidiendo al Señor 75 para el 2024, 100 para el 2025 y 150 para el 2026. Porque con estos 150 voluntarios podemos ganar Guatemala para Cristo. 150 niños, jóvenes, adultos que van con Jesús, pero no solo para escuchar la palabra, sino para ser retados y crecer y servirle en su reino. Y es aquí donde esa parábola de los talentos cobra vida para nosotros, porque esos dos personajes que fueron diligentes, dice que enseguida fueron, negociaron y ganaron, dice. Pero el tercero, tuve miedo, escondí el talento. Y los dos primeros, ¿qué dicen? Vamos, salgamos de nuestra comodidad, de este sofá cómodo, y vayamos a visitar. Vayamos a la iglesia hoy temprano y demos la bienvenida, aunque no esté en el grupo de bienvenida. Pero si hay alguien que nos visita por primera vez, yo voy a ir a saludarlo, porque me interesa que esta persona se edifique. Mi amigo, no sé si es creyente o no, pero yo le voy a decir que vaya a la iglesia, que lo voy a traer, que lo acompaño, como ese devocional de hoy. Esta mujer va con el doctor y lo primero que hace: ¿y usted se congrega? ¿Usted va a una iglesia? Así que el reto es a pensar no necesariamente en esos paralíticos físicamente, aunque también tenemos que ayudar, sino en aquellos que tienen una necesidad. La pregunta es: ¿vas a cargar? No estoy hablando de cargar en Semana Santa en Antigua. ¿Vas a llevar las cargas de esa persona? Y le vas a llamar y le vas a decir: puedo orar por ti, puedo leerte este pasaje, pueden mandarte en Facebook esta meditación, o puedes venir a mi casa, tengo un café y pan y champurradas y chuchitos para que oremos juntos. Eso solo lo hacen aquellos que tienen una fe productiva, una fe que se ve, una fe que vence obstáculos, una fe que agrada al Señor.
y que Vida Plena tenga creyentes de ese calibre. No es que no hayan obstáculos, van a haber, pero es en el nombre del Señor que nosotros los pasamos, estando activos en su reino. ¿Cuál cartel vas a levantar tú? ¿Cuál va a ser? ¿Hay espacio en tu corazón para llenar las necesidades de otros? ¿Vas a abrir tu casa, tu corazón? ¿Vas a dar tu tiempo, tus talentos, tus recursos para que otros sean bendecidos? Eso es lo que agrada al Señor. Puestos de pie, vamos a orar. Piensa en ese amigo, en ese vecino. Estuve orando por un amigo por 45 años. Hace un año me junté con él y me dice: acabo de conocer a Cristo. No lo solté durante 45 años. Yo decía: Señor, un día Julio va a conocer a Cristo. Yo le hablaba y le hablaba de Cristo, y no. 45 años. Tienes esos amigos que te rechazan, que son rebeldes. Háblales, siembra la palabra. Tú no sabes cuándo es que va a venir ese fruto. Y aun si no hubiera, que siempre va a haber fruto, pero si no hubiera, tú hiciste tu parte. Esos compañeros de la universidad, quiero preguntarte directamente a tu corazón, ¿están viendo tu fe? ¿O ven que sos un patán como ellos? Perdón la palabra, pero desubicados, pues, para ponerla más simple. Ese cónyuge que no conoce a Cristo está viendo tu fe a través de las buenas acciones, como dice Pedro, que se han ganado sin palabra. Ese vecino, ese compañero, aún el que te hace bullying. Esa es la iglesia que brilla, la que muestra a Jesús a través de la fe. Padre, aquí estamos esta mañana en esta serie que nos está inspirando a amar a nuestro enemigo, a mostrar las acciones amorosas aún aquellos que nos hacen daño, Señor. Como lo hizo esta niña secuestrada en Siria, como lo hizo en esa historia el buen samaritano, y como lo hicieron estos personajes cargando a este amigo que no sé si era su amigo, pero que lo que sí es evidente es que agradaron a Jesús, porque Jesús vio la fe de ellos. Señor, que podamos entender que la iglesia no es el domingo necesariamente, que de lunes a sábado podemos brillar y mostrar nuestra fe a aquellos que nos rodean, aún los que llamamos enemigos, que aún a ellos podamos servirles, porque la palabra en el reino dice: si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber. Aún, Padre, en los contextos de hogares donde uno es creyente y el otro no, que cada día se respire tu presencia a través del perdón, de las buenas acciones. Que cada día se respire tu gracia a través de una luz que brilla allí, mostrando las acciones justas, correctas, agradables. Señor, haz de Vida Plena una iglesia así, una iglesia que muestra que cumple su propósito, donde cada creyente está buscando, esforzándose por servir y hacer la diferencia. Señor, líbranos de una iglesia como el verso 1 y el verso 2, que solo escucha la palabra, que está atenta a tu voz, pero que no da el siguiente paso, como estos 4 personajes, Padre. Ayúdanos, Padre. Necesitamos entender eso, que a través del esfuerzo, a través de la productividad,
extendamos el reino y que seamos como esa hormiguita sabia que trabaja todo el verano, que se esfuerza, que es previsora, que trabaja en equipo, que está atenta a hacer la tarea que le toca hacer día a día. Diligentes, Padre, en cumplir la misión que nos has encomendado. Padre, produce en nosotros el querer como el hacer, porque a veces nos enredamos en la pereza, en el temor, en la negligencia, en los afanes. Pero que el evangelio que hemos recibido, que es diferente a la ley, porque la ley exigía que se hiciera esto y lo otro, pero este evangelio que hemos recibido es el que produce en nosotros ese deseo a servir a los demás. Que no tengas que arriarnos, Señor, para cumplir tu propósito. Que vayamos a ti con una respuesta agradable, diciéndote: Señor, queremos tener una fe productiva, queremos servirte, queremos vencer obstáculos, queremos alcanzar a otros, queremos servir a otros, porque la vida no se trata de mí, la vida se trata de servirte a ti y a los demás. Queremos hacer la diferencia en el nombre de Jesús. Amén. Quiero tomar unos minutos para orar por alguien que esté pasando un proceso de enfermedad, que necesita salud. Quiero orar por ti. Puedes pasar al frente si quieres, pero quisiera cerrar porque lo que acabamos de leer es interesante, cómo el Señor tiene la autoridad y el poder para sanar. Hemos estado orando por ese corazón 76 años ya, y creo que el Señor le hizo un overhaul ahí a Carlitos porque estuvo enfermo, pero hemos visto cómo el Señor le da fuerzas y está dándole energías para cumplir su propósito. ¿Alguien más quisiera que orara por su salud? Vamos a por la nenita. Vamos a orar. ¿Alguien más? Pasa aquí, Ricardo. Vamos a orar con fe, creyendo en un Dios sanador. Sanidad para su gloria, sanidad para cumplir su propósito. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por haber ido a Capernaum a sanar enfermos, a sacar demonios, a mostrar todo el poder y la autoridad. Pero tú eres el mismo, Padre. Por eso es que hoy oro en el nombre de Jesús para que venga sanidad a esta nenita. Pon tu mano. Tú la hiciste en el vientre de su mamá. Tú conoces cómo funciona cada parte de su cuerpo. Y hoy lo que te pedimos es misericordia. Que tu gracia se derrame en ella en este momento, Padre. Oramos por nuestros hermanos, por Pablo, por Ricardo, por Carlos. Estos tres varones los llevamos al trono de tu gracia, Padre, creyendo que para ti no hay nada imposible, Dios. Trae a ellos esas defensas que necesitan para enfrentar su enfermedad. Hoy te pedimos que obres en sus corazones, en sus sistema de defensa, Padre. No sé qué pasa con Pablo, pero tú conoces qué está pasando y tú sí sabes. Y en el nombre de Jesús te pedimos que derrames tu poder, tu gracia, tu amor. Sé que amas a Pablo, sé que él es tu hijo, Señor, y lo bendecimos esta mañana y traemos ese clamor para Carlos y para Ricardo también, y para aquellos que no pasaron y que están pidiéndote un milagro. En el nombre de Jesús, ven a ellos, derrama tu poder. Como dijiste, Señor, tengo autoridad no solamente para perdonar pecados, sino para sanar también, porque eres nuestro sanador.
unge con aceite sus cabezas, usando, Padre, la figura del Salmo 23. Unge sus cabezas, trae sanidad a sus cuerpos físicos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar.